Una jueza de garantías de Mendoza, la jueza Alejandra Mauricio, declaró inconstitucional la detención de personas que violen la cuarentena. Sobreseyó esta magistrada a 2 imputados con causas penales abiertas en función del decreto de necesidad de urgencia presidencial que había establecido el aislamiento social preventivo y obligatorio. La consulta, una de las tantas que nos hacemos, es si esto se puede aplicar a otras personas en la provincia que han sido imputadas por violación al artículo 205 del Código Penal. Vamos a hablar con María Gabriela Ábalos, es abogada constitucionalista. ¿Cómo le va, María Gabriela? Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bueno, ¿usted nos puede explicar en qué consiste, digamos, esta declaración de inconstitucionalidad por parte de una jueza de garantías? ¿Recae sobre 2 personas en particular y se puede ampliar al resto de las personas que han sido imputadas? Bueno, miren, les cuento. Se trata en este caso de un decreto de necesidad de urgencia que ampliando las facultades que tiene el presidente cuando dicta este tipo de medidas, se en el ámbito del derecho penal y entonces extiende para las personas que violan ese aislamiento previsto en este decreto 297, dispone la aplicación de 2 artículos del Código Penal que tienen prevista como sanción prisión para estas personas. Lo que hace la doctora Alejandra Mauricio acá en Mendoza es chequear si esta disposición del Poder Ejecutivo Nacional se ajusta o no a la norma superior, que es la Constitución Nacional. Y cuando interpreta que no se ajusta a la Constitución Nacional, que es suprema, declara entonces la inconstitucionalidad de esta norma inferior que se opone a la Constitución Nacional. Porque acordémonos que en materia penal rige el principio de legalidad. O sea, necesitamos una ley del Congreso que sea la que fije justamente un hecho que tenga o que merezca una sanción luego de un debido proceso. Entonces, la doctora Mauricio, al declarar la inconstitucionalidad en un caso concreto, lo que provoca es que para ese caso, para esas personas involucradas en el caso, ese decreto que dispone la aplicación de 2 artículos del Código Penal, que son los que establecen 2 penas puntualmente, no se aplique. Entonces, el primer efecto que provoca esta declaración de inconstitucionalidad es que rige la Constitución Nacional, es suprema respecto de ese decreto de necesidad de urgencia y que por lo tanto no se va a aplicar solo en el caso concreto que ella ha decidido. Entonces, advirtamos que en principio esta declaración de inconstitucionalidad, este control de constitucionalidad que hace la doctora Mauricio no tiene efectos generales. Se aplica solo en el caso puntual donde ella ha decidido. Y pero por otro sienta lado, un precedente, María Gabriela, ¿puede llegar a haber un fallo colectivo como ha habido en otros casos o esto depende de la presentación que se realice? Bueno, indudablemente es un precedente y muy importante. Esto quiere decir que otros jueces podrán compartir el criterio y podrán compartir la fundamentación que usa la doctora Mauricio para marcar esta supremacía de la Constitución respecto de este decreto de necesidad de urgencia y por lo tanto otros jueces podrán de la misma manera llevar a cabo esas inconstitucionalidades. En principio, nuestro sistema constitucional no permite una declaración genérica que abarque todos los casos posibles. Esto no quita que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo decidiera, en función de estos precedentes, derogar ese decreto de necesidad de urgencia en los artículos que han sido declarados inconstitucionales. Ese sería el camino de diálogo entre los poderes, que el mismo poder que dictó ese decreto de necesidad de urgencia, que sobrepasó las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial ejerció el control de constitucionalidad que corresponde, debería ser el mismo Poder Ejecutivo el que derogue esos artículos y evite que estas situaciones se sigan propagando. Esa sería una forma institucionalmente de diálogo entre los poderes que finalizaría cualquier tipo de debate sobre el tema. Y en líneas generales también, y le hago una pregunta y le pido una respuesta breve porque nos están apurando, pero es muy interesante lo que nos está contando. ¿Se puede interpretar esto también como que la justicia de alguna manera le pone un límite a los decretos de necesidad de urgencia que emite el Poder Ejecutivo? Por supuesto, es que este es el rol del Poder Judicial. El rol del Poder Judicial es, entre otros roles, llevar a cabo el control hacia los poderes legislativos y ejecutivos respecto a la interpretación de la supremacía constitucional. O sea que bienvenido el control judicial de constitucionalidad,
cosa que no es nuevo en el derecho argentino. De alguna manera, los mendocinos ya lo tenemos, por ejemplo, incorporado en nuestro Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, donde expresamente los jueces pueden llevar a cabo control de constitucionalidad y de inconvencionalidad. O sea que bienvenido el ejercicio de la función judicial de control. Esto no quita, nuevamente les reitero, que los poderes del Estado que han recibido este control de constitucionalidad, donde un juez les ha indicado que no están respetando la supremacía constitucional, sea el mismo órgano que dictó esa norma, el que, advirtiendo los razonables fundamentos del Poder Judicial, solamente sea ese órgano el que decida derogar la norma y volver a la seguridad jurídica y volver a la paz social en términos de no tener esta disyuntiva entre una norma de un órgano y el control del Poder Judicial. Bien, María Gabriela, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.